9 de junio de 1944, 6:15 de la mañana al norte de Caen, Francia. La niebla matutina flotaba sobre los campos de trigo destrozados, envolviendo la línea del frente aliada en una luz tenue que desdibujaba el horizonte. La infantería de la compañía Baker esperaba tras unas fortificaciones bajas, con los fusiles apoyados en sacos terreros y las botas hundidas en el suelo húmedo. Frente a ellos se alzaba un puesto avanzado alemán fortificado de hormigón armado. La estructura controlaba la única carretera que atravesaba este sector. Cada aproximación estaba cubierta por fuego de ametralladora. Durante 3 días, el avance aliado se detuvo bajo esta descarga. Cada intento de flanquear o asaltar la posición terminaba con cuerpos esparcidos por el campo abierto. Los alemanes habían construido el puesto avanzado para resistir la metralla y los impactos directos. Repetidas descargas de artillería ligera astillaron la superficie, pero nunca alcanzaron el núcleo. Los muros eran demasiado gruesos. El ángulo de la estructura desviaba el fuego. Cada fracaso se volvía más costoso. El soldado Arthur Jenkins observaba estos esfuerzos con silenciosa concentración. Se encontraba junto al cañón antitanque de 6 libras que operaba su tripulación, limpiando el barro de su placa base con un trapo. El arma podía destruir vehículos blindados a distancia, pero su montaje solo permitía un ajuste de elevación limitado. En terreno normal, esto no importaba. Contra un objetivo de hormigón endurecido, que requería un impacto en un punto específico de tensión, la falta de ajuste fino hacía que el cañón fuera poco fiable. Jenkins comprendía este problema mejor que la mayoría. Antes de la guerra, había trabajado como ingeniero civil. Instalaba maquinaria pesada en fábricas. Especificaba ángulos para tableros de puentes, donde un error de tan solo unos milímetros podía provocar el colapso de la estructura. Incluso en combate, seguía midiendo el terreno, los ángulos y la distribución de la carga. El capitán Davis, comandante de la compañía, observaba el puesto con sus binoculares. Cada vez que las ráfagas de ametralladora impactaban cerca de la trinchera delantera, se le tensaba la mandíbula. Su mapa mostraba un estrecho punto débil a la derecha del puesto. Los servicios de inteligencia indicaban una grieta fina en el hormigón donde 2 capas no estaban bien unidas. El punto débil se encontraba en lo profundo del muro. Si un proyectil perforante impactaba en el ángulo correcto, la presión interna se expandiría a través de la juntura débil y provocaría el colapso de parte de la estructura. El reto era alcanzar el punto débil. La cureña estándar del cañón se movía ligeramente con cada disparo de la tripulación. Los sacos terreros bajo una pierna se comprimían por el retroceso. La capa superior de aproximadamente 2,5 centímetros de lodo reaccionaba a las fluctuaciones de temperatura. Estos peligros imposibilitaban el fuego preciso. Jenkins sabía que el punto débil requería impactos repetidos en un radio pequeño. Sin un sistema de elevación estable, nunca alcanzarían el mismo punto 2 veces. Jenkins se acercó al capitán y le pidió permiso para probar una solución improvisada. Explicó que el cañón necesitaba una montura dinámica que permitiera ajustes de elevación en incrementos mínimos. Su sugerencia, un cañón de acero parcialmente lleno bajo la parte trasera de la cureña. Al variar el nivel del agua, el cañón subiría y bajaría de forma controlada. El peso del agua se distribuía uniformemente. Pequeños cambios resultaban en movimientos predecibles. Utilizaba este método en fábricas para alinear placas pesadas. Davis escuchó la sugerencia, pero la descartó. La consideró una improvisación innecesaria. Doctrine ordenó a la tripulación ajustar la elevación manualmente. Doctrine insistió en que la precisión se logra con la experiencia y la práctica. Davis confió en la instrucción. Sospechaba de un truco de ingeniero con barriles de agua y monturas improvisadas. Ordenó a Jenkins que volviera a sus tareas habituales. El siguiente intento de ataque duró 8 minutos. Los proyectiles de mortero fallaron su objetivo. Un escuadrón intentó avanzar a rastras, pero el fuego de las ametralladoras los abatió antes de llegar a la mitad del camino. Los médicos rescataron a 2 heridos entre el humo y el polvo. Uno murió minutos después. El otro yacía inmóvil bajo una manta. Jenkins vio pasar la camilla y sintió que la ira crecía en su interior. El puesto de avanzada no los había derrotado por pura superioridad. Los había derrotado por un fallo de diseño. Sabía que podían superarlo. Regresó al carro de agua, cogió un barril de acero y se lo llevó a la dotación de cañones. Los demás artilleros lo observaron con curiosidad. Nadie lo detuvo. Llenó el barril hasta la mitad y lo colocó debajo de la parte trasera del cureña del cañón de 6 libras.
Cuando Davis regresó y vio la orden, su rostro se ensombreció. Exigió una explicación. Jenkins mantuvo la calma. Reiteró la lógica técnica. Describió cómo el agua permitía el ajuste fino de la maquinaria pesada. Le recordó al capitán los sacrificios. Se negó a ceder. Se hizo el silencio mientras el capitán dudaba entre obedecer las órdenes y la desesperación. Luego asintió brevemente y autorizó la prueba. Jenkins se encargó de coordinar los ajustes. Se arrodilló junto al barril de agua. Con una larga vara metálica, comprobó la profundidad del agua. Cada centímetro de diferencia alteraba la elevación en un grado considerable. Transmitió con claridad los ajustes. La tripulación alineó el cañón con un punto de referencia marcado en el muro del puesto de avanzada. Jenkins observó el horizonte y contó los segundos entre ráfagas de viento. Luego dio la orden de disparar. El primer disparo impactó demasiado alto. Jenkins ajustó ligeramente el nivel del agua. El segundo disparo impactó más bajo. La tripulación notó el cambio con silenciosa sorpresa. Dispararon de nuevo. El disparo impactó a solo 1 metro del punto débil. Jenkins reajustó el nivel del agua una vez más. La tubería subió ligeramente. El cuarto disparo impactó en la pared justo en el punto débil. Una pequeña nube de polvo se elevó del punto de impacto. Jenkins pidió otra ronda. El siguiente disparo impactó casi en el mismo punto. La nube de polvo era mayor. El capitán se inclinó hacia adelante con renovada concentración. La tripulación recargó. Los alemanes respondieron al fuego con ametralladoras, pero no pudieron localizarlas a través de la niebla. Jenkins ajustó la secuencia de disparo con gran disciplina. Cada disparo impactaba más cerca del objetivo. La superficie de hormigón mostraba grietas visibles cerca de la junta. Jenkins permaneció de pie junto al barril de agua mientras la tripulación preparaba el siguiente proyectil. Con movimientos rápidos, comprobó la profundidad del agua. Levantó la pértiga, observó el fino chorro de agua que resbalaba del metal y la ajustó ligeramente. Desplazó su peso para estabilizar el barril. El artillero apuntó a la grieta que se formaba en la parte inferior del muro. La niebla se disipó lo suficiente como para que Jenkins pudiera ver el contorno del puesto de avanzada con mayor claridad. La línea de fractura se ensanchaba con cada impacto. Observó el patrón de polvo del impacto anterior. El polvo se elevó en una nube más densa. Esto significaba que el proyectil había impactado en el punto correcto y había penetrado la capa dañada. Le pidió confirmación al cargador. Este asintió y colocó el siguiente proyectil en su posición. El capitán Davis se apretó los binoculares contra la frente. Permaneció en silencio. Sabía que cualquier orden podría romper la concentración de la tripulación. Jenkins dio instrucciones claras y concisas. La tripulación siguió cada una sin dudarlo. El quinto disparo impactó en el mismo punto débil. Un trozo de hormigón más grande se desprendió y rodó por la fachada inclinada del puesto de avanzada. La grieta se ensanchó unos centímetros. Jenkins volvió a mirar el agua. Calculó el siguiente ajuste. Añadió un poco de agua de su cantimplora. La superficie interior del cañón se onduló. La cureña se movió suavemente. Los ametralladores alemanes del puesto avanzado cambiaron su patrón de disparo. Sus descargas recorrieron la línea de trincheras del frente. Una bala impactó cerca de la bota de Jenkins. La tierra le salpicó la pierna. Jenkins ignoró el peligro. Vio cómo el muro cedía. 2 medios pasos más de altura alinearían el cañón en el punto de menor tensión. Los siguientes impactos decidirían el resultado. Se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano y repitió los cálculos mentalmente. Ordenó al artillero que se quedara quieto un momento. Observó el viento. La niebla se disipó lo suficiente como para revelar todo el lado derecho del puesto avanzado. La grieta tenía ahora casi 1 metro de largo. Ordenó al cargador que estuviera listo. El sexto disparo cayó un poco más abajo de lo previsto. Aún así, impactó en la veta debilitada. El sonido cambió. El impacto produjo un eco sordo y fragmentado, sugiriendo un derrumbe interno. Una nube de polvo se arremolinaba en la esquina derecha de la estructura. Jenkins habló con calma y firmeza. Debían mantener el patrón de disparo. La tripulación se preparó para la siguiente ronda. Jenkins volvió a coger su caña de pescar y comprobó la profundidad del agua. La altura exacta dependía de esta medida. Un mensajero corrió a la posición. Entregó un mensaje del mando del batallón.
Habían llegado informes a la retaguardia de que la compañía de Baker había avanzado hacia el puesto avanzado. Davis leyó el mensaje. Había refuerzos listos. Si se producía una ruptura, las unidades de infantería avanzarían rápidamente y asegurarían el interior. Davis dobló el mensaje y volvió a concentrarse en el cañón. Le pidió a Jenkins su opinión. Jenkins respondió, sin apartar la vista del muro, 3 disparos más. Davis dio su aprobación e indicó a las tropas cercanas que se prepararan para avanzar. Los hombres revisaron sus granadas de mano y calaron sus bayonetas. La tensión aumentó en la línea del frente. Todos eran conscientes del riesgo. Una ruptura parcial podría crear un corredor mortal. Si los alemanes mantenían sus posiciones, aún podrían reducir a las tropas atacantes. El éxito del ataque dependía de la precisión de Jenkins. El cargador introdujo el 7º cartucho en la recámara. El artillero contuvo el aliento. Jenkins apoyó una mano en el lateral del tambor del cargador. Sintió las vibraciones del disparo anterior. Esperó a que cesaran y dio la señal al artillero para disparar. El proyectil impactó a medio metro del punto ideal. Dio en el borde de la fractura. Una lluvia de fragmentos de hormigón salió disparada. La grieta se ensanchó, pero no lo suficiente. Jenkins realizó un nuevo cálculo. Bajó ligeramente el nivel del agua. Para confirmar la corrección, tomó 2 medidas. La tripulación cargó el 8º proyectil. Jenkins les indicó que esperaran una breve pausa en el disparo. Supervisó el ritmo. Los alemanes recargaron tras largas ráfagas. Contó los segundos. Levantó la mano. La tripulación disparó. El 8º disparo dio en el blanco. Se levantó una gruesa capa de polvo. Parte del muro se derrumbó. Jenkins oyó un profundo crujido que resonó por todo el campo. Era el sonido que había estado esperando. La estructura interior estaba gravemente dañada. Otro impacto desde la misma altura derrumbaría esa sección del muro. Davis bajó los binoculares. Su voz tenía la fuerza suficiente para calmar a cualquiera. Abran fuego. Jenkins revisó el nivel del agua una última vez. Dejó entrar unas gotas. El cureña se movió ligeramente. La tripulación cargó el 9º cartucho. Jenkins ajustó la elevación. Le hizo un gesto al artillero. El 9º proyectil impactó en el punto debilitado, causando una grieta enorme. La esquina derecha del puesto de avanzada cedió. El muro se partió. Un trozo de hormigón se desplomó, sacudiendo la tierra. Se levantó una nube de polvo. El emplazamiento de la ametralladora en el interior se derrumbó. El fuego alemán cesó por completo. Davis ordenó a la infantería que avanzara. Los soldados salieron de la trinchera y cruzaron el campo a toda velocidad. Se agacharon, con los fusiles listos. La nube de polvo dificultó sus movimientos. Los granaderos fueron los primeros en llegar a la brecha y lanzaron explosivos. Un golpe sordo resonó desde el interior. Las tropas aliadas entraron a toda prisa. Siguieron breves ráfagas de fusil. Luego, silencio. En cuestión de minutos, llegaron informes. El puesto de avanzada estaba seguro. Los soldados alemanes supervivientes se habían rendido. Las ametralladoras habían quedado incapacitadas para luchar por el derrumbe. Las vigas de soporte internas se habían deformado. El edificio ya no ofrecía ninguna capacidad defensiva. La infantería se reunió al pie del muro derrumbado. Examinaron la grieta. Los hombres señalaron las marcas de impacto y el hormigón derrumbado. Comprendieron su importancia. La brecha no fue accidental. Fue el resultado de repetidos impactos en el mismo punto de tensión. Fue el resultado de una precisión nunca antes alcanzada. Fue el resultado del barril de agua bajo la cureña de un cañón nunca diseñado para ajustes tan precisos. Jenkins se acercó a la brecha y examinó los daños él mismo. El patrón de grietas coincidía con sus cálculos previos. Los proyectiles habían penetrado la capa interna y distribuido su fuerza a lo largo de la grieta defectuosa. Desde un punto de vista estructural, el colapso se había producido exactamente como se esperaba. Jenkins sintió una satisfacción silenciosa. Había aplicado sus conocimientos civiles para resolver un problema militar que había costado vidas durante 3 días. El método había funcionado. El puesto de avanzada capturado olía a polvo, cordita quemada y hormigón destrozado. Dentro, estaba lúgubre. Rayos de sol se filtraban por las grietas donde antes había muros sólidos.
La infantería aliada se movía con cautela por las habitaciones, con los fusiles preparados. Los cascos rozaban las barras de refuerzo colgantes. Jenkins atravesó la brecha recién creada y lo examinó todo con ojo de ingeniero. Trazó la sección derrumbada con la mano. El hormigón se había agrietado en una junta interna que nunca debería haber estado allí. Los obreros alemanes se habían apresurado claramente. La conexión defectuosa había dejado una capa vulnerable. La artillería no pudo explotar esta debilidad porque los impactos eran dispersos. Solo los bombardeos repetidos en un ángulo preciso podían exponer el punto débil. El método del barril de agua hizo posible esta precisión. Unos minutos después, llegó un teniente del batallón. Evaluó la situación, inspeccionó el emplazamiento de los cañones y tomó notas. Preguntó al capitán Davis cómo Jenkins había desarrollado el sistema. Davis respondió con frialdad: Jenkins había hecho una propuesta. La doctrina fracasó. La probaron. Funcionó. El teniente asintió y le dijo a Jenkins que lo incluiría en su informe. Pidió una explicación técnica. Jenkins escribió el principio. Explicó cómo el peso del agua permitía cambios de elevación estables y predecibles. Evitó detalles innecesarios. Le dio al teniente las medidas utilizadas. El teniente anotó todo y continuó. Fuera del puesto de avanzada, el silencio invadió el campo de batalla. Los médicos atendían a los soldados heridos. Los ingenieros marcaban los lugares para los equipos de demolición que luego reutilizarían la estructura. Jenkins regresó con la tripulación del cañón. El barril de agua estaba debajo del carruaje. La superficie del agua aún ondulaba. La tripulación se reunió a su alrededor. Algunos le dieron una palmadita en el hombro. Otros miraron el barril con incredulidad. Uno le preguntó de dónde conocía este método. Jenkins explicó que lo había usado para alinear placas de máquinas en fábricas. Otro preguntó si funcionaría con otros cañones. Jenkins dijo que dependía de la distribución del peso y la forma del carruaje. Añadió que podría funcionar con cualquier arma que requiriera precisión repetible a corta distancia. El capitán Davis llamó a Jenkins. Davis no sonrió. Nunca sonreía en combate. Le preguntó a Jenkins si el principio era escalable. Jenkins afirmó que sí. Los tambores más grandes podían soportar cañones más pesados. Varios tambores podían proporcionar nivelación de 3 puntos. Davis asintió lentamente. Le informó a Jenkins que el mando del batallón necesitaba diagramas. Jenkins aceptó. Se ofreció a dibujarlos esa misma noche. Davis lo despidió. La tarde transcurrió tranquilamente. El cielo se tornó de un azul brillante. El suelo se secó. La infantería tomó nuevas posiciones más adelante. Jenkins se sentó sobre una caja de municiones volcada y comenzó a dibujar. Dibujó el barril de agua. Dibujó la cureña. Añadió las medidas de los ángulos y anotó los ajustes. Escribió una breve explicación de la distribución del peso y la compensación del nivel del agua. Varios soldados se reunieron para observarlo trabajar. Hicieron preguntas. Jenkins explicó cada punto con claridad. Les explicó cómo el barril estabilizaba la parte trasera, cómo pequeños cambios en el nivel del agua creaban microdesplazamientos y cómo el método reducía las oscilaciones del retroceso. Un mensajero llegó al anochecer. Entregó órdenes del mando del batallón. Jenkins debía reunirse con un oficial de ingenieros de combate al amanecer para recibir instrucciones. El capitán Davis leyó las órdenes y le dijo a Jenkins que descansara. Jenkins asintió. Él y la tripulación limpiaron el cañón y revisaron el afuste. El tanque de agua seguía en su sitio. Permanecería allí hasta que alguien lo reemplazara por una montura estándar. La tripulación decidió dejarlo exactamente donde estaba. Ahora confiaban en él. Había resuelto un problema que casi les cuesta la vida. La noche cayó sobre el campo. El cielo permaneció despejado. Aparecieron estrellas en el horizonte oscuro. Los hombres encendieron pequeñas lámparas. Jenkins se apoyó en un muro de tierra, comiendo de una taza de hojalata. Escuchaba las conversaciones tranquilas a su alrededor. Los soldados comentaban con entusiasmo el avance. Comentaban la precisión de cada impacto. Mencionaron que el fuego de las ametralladoras cesó en el preciso instante en que el muro cedió. Hablaron de Jenkins con un tono generalmente reservado para los veteranos que habían salvado vidas. Jenkins no reaccionó. Estaba concentrado en el día siguiente. Al amanecer,
Él y Davis se dirigieron a un puesto de mando avanzado. Un oficial de ingenieros de combate los esperaba. Se presentó y le pidió a Jenkins que le explicara el método en detalle. Jenkins lo explicó sin dudarlo. Dibujó diagramas adicionales en un mapa. El oficial preguntó sobre los efectos del retroceso. Jenkins explicó cómo el agua absorbe pequeñas vibraciones. El oficial preguntó sobre las limitaciones. Jenkins explicó que el frío podía espesar el agua y reducir su capacidad de respuesta. Sugirió añadir agua tibia o, si estaba disponible, usar aceite. El oficial tomó notas. Le pidió permiso a Jenkins para transmitir la técnica a un mando superior. Jenkins accedió. El oficial le dio las gracias y se marchó. Davis miró a Jenkins con una expresión más pensativa. Admitió que debería haber aprobado la idea antes. Añadió que la doctrina no podía abarcar todas las situaciones. Jenkins asintió. Entendía que los comandantes seguían las reglas para mantener el orden. Pero también entendía que las reglas a veces fallaban. Davis le puso la mano en el hombro. Le dijo que la innovación había salvado vidas. Los siguientes días transcurrieron rápidamente. Las tropas aliadas se adentraron más en Caen. La resistencia se intensificó. Los nidos de ametralladoras y las posiciones fortificadas frenaron el avance. Jenkins y su dotación de artilleros marcharon con la unidad. El barril de agua permaneció con ellos. Siempre que instalaban el cañón de 6 libras, Jenkins lo colocaba debajo del acorazón. La dotación confiaba en el sistema. Otras unidades lo notaron. Algunos oficiales de compañías vecinas se acercaron a Jenkins y le pidieron que les explicara el truco. Él repitió la explicación cada vez. Pronto, varios artilleros del batallón tenían barriles de agua debajo de sus acorazones. Circulaban informes de que otros sectores también utilizaban el método. Tambores más pequeños servían como soportes para fusiles antitanque en terrenos irregulares. Tambores más grandes estabilizaban piezas de artillería ligera en posiciones fortificadas. Algunos ingenieros modificaron la idea utilizando cajas metálicas llenas de agua o arena. Otros construyeron marcos de madera para asegurar los tambores. El método se extendió por necesidad, permitiendo a los soldados adaptarse rápidamente a los cambios del terreno. A finales de junio, los oficiales superiores habían recopilado todos los informes de campo que mencionaban la técnica. Observaron que se desperdiciaba menos munición, se mejoraba la precisión y la eficacia contra estructuras reforzadas. También observaron que el método no requería equipo especial. Solo se necesitaban barriles, agua y solo unos minutos de preparación. Esto facilitó su implementación en zonas de combate activo. La noticia del método llegó al cuartel general de la división. Un oficial de enlace técnico solicitó a Jenkins una explicación detallada por escrito. Jenkins preparó el documento durante 2 tardes. Describió los principios estructurales en términos sencillos. Explicó cómo se distribuía uniformemente el peso del agua. Describió con detalle cómo pequeños cambios de volumen producían cambios predecibles de elevación. Incluyó diagramas dibujados a mano que mostraban la línea de desplazamiento angular, el patrón de amortiguación del retroceso y el eje estable creado por el tambor. Cuando el oficial de enlace revisó las notas, le preguntó a Jenkins si tenía formación académica en dinámica estructural. Jenkins confirmó que había estudiado el tema antes de la guerra. El oficial dijo que el informe se enviaría al mando del cuerpo para su evaluación. A principios de julio, la unidad se enfrentó a otra posición alemana fortificada. Esta controlaba una loma baja con vistas a 2 aldeas. La loma solo era accesible por una única ruta de acceso. Los alemanes la habían fortificado con trincheras, posiciones de tiro de hormigón y campos de tiro superpuestos. La infantería no podía avanzar sin capturar la loma. El fuego de artillería estándar debilitó las defensas, pero no pudo destruir las posiciones de tiro de hormigón. Las dotaciones del cañón de 6 libras. Recibieron órdenes de apuntar y eliminar la posición de tiro más cercana. Sin esperar instrucciones, Jenkins preparó el barril de agua. Lo colocó bajo la cureña y calibró la profundidad del agua. La tripulación apuntó el cañón al objetivo. Jenkins midió la pendiente, el viento y el vector de retroceso. La primera bala impactó en la esquina frontal de la posición de tiro. Desgastó el hormigón, dejando al descubierto una capa más ligera. Jenkins vio la grieta y ajustó el cargador. La segunda bala impactó más abajo, directamente en la capa debilitada. El sonido cambió. Un eco hueco sugería daños en el interior. Jenkins realizó otro ajuste. La tercera bala impactó en la juntura,
creando una grieta visible. Los soldados de infantería que se encontraban cerca se detuvieron a observar. Vieron la precisión y supieron qué ocurriría a continuación. La cuarta granada impactó en la grieta debilitada. El muro se derrumbó. Se levantó una nube de polvo. El equipo de ametralladoras alemán en la posición quedó en silencio. La infantería avanzó a toda velocidad. Llegaron a la cresta y aseguraron la posición con mínimas pérdidas. Los oficiales elogiaron a la dotación de ametralladoras por su excepcional precisión. Jenkins elogió el método. Otras unidades lo adoptaron. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban en Normandía, el terreno cambiaba. Algunas posiciones requerían estabilización de la elevación en pendientes pronunciadas, mientras que otras requerían ajustes precisos en terreno blando. El tambor de agua demostró su eficacia en todas las situaciones. Compensaba el movimiento del terreno, reducía el retroceso en terrenos irregulares y eliminaba las conjeturas. Jenkins adaptó el método a cada entorno. Enseñó a otras tripulaciones a medir la profundidad y calcular los cambios de ángulo. Redactó breves notas de campo que circulaban informalmente entre las dotaciones de los cañones. Estas notas proporcionaban instrucciones rápidas y eran muy populares entre las unidades que se enfrentaban a objetivos difíciles. A finales de julio, el mando del batallón asignó temporalmente a Jenkins como asesor técnico para las tripulaciones antitanque. Entrenó a las tripulaciones en el uso de emplazamientos de cañones con apoyo de agua en posiciones de retaguardia. Demostró cómo el nivel del agua afectaba el ángulo del cañón y cómo marcar el interior del tambor para ajustes rápidos. Los soldados practicaron disparando a blancos marcados y mejoraron rápidamente su precisión. Los oficiales lo notaron e informaron de los resultados al mando de la división. Recomendaron que el método se convirtiera en práctica habitual para las posiciones de estabilización improvisadas. La guerra avanzaba. La unidad recibió órdenes de avanzar hacia el este. Jenkins regresó con su tripulación. Cruzaron aldeas destruidas y campos abiertos. Pasaron junto a vehículos destrozados y edificios derrumbados. Cada nueva posición representaba un desafío. Jenkins aplicó los mismos principios. Apoyó la cureña con un tambor de almacenamiento. Calculó ángulos. Lideró a la tripulación. El cañón funcionó con fiabilidad. La tripulación confió en cada instrucción. En agosto, la unidad llegó a una zona de fuerte resistencia alemana. El enemigo utilizó búnkeres reforzados que resistían el fuego convencional. Los ingenieros examinaron las estructuras y no encontraron puntos débiles evidentes. Jenkins revisó los bocetos y detectó sutiles fallos de diseño. Identificó dos zonas de posible tensión y las marcó en un mapa. Explicó cómo los impactos repetidos en esos puntos exactos provocarían el derrumbe del techo. Los oficiales aprobaron el plan. Jenkins instaló el barril de agua. La tripulación disparó la primera granada. Esta impactó ligeramente por encima del objetivo. Jenkins ajustó el cargador de tambor medio centímetro. La siguiente granada impactó en el punto marcado. El impacto dejó una fina estela de polvo. Jenkins volvió a ajustarlo. La tercera granada impactó más profundamente. El hormigón comenzó a astillarse. La tripulación continuó disparando. Con cada disparo, la grieta se ensanchaba. Tras 6 disparos, el techo del búnker se derrumbó. La infantería avanzó y aseguró la zona. El método había funcionado una vez más. Los informes sobre la precisión llegaron a los altos mandos. Se observó que los resultados eran comparables a los de las plataformas de artillería estabilizadas, y se elogió el enfoque innovador. Se encargó un estudio de ingeniería formal. Jenkins aportó documentación adicional y proporcionó una descripción estructurada del método. Explicó los principios de nivelación hidráulica, estabilización dinámica y distribución del peso. Los ingenieros probaron el método con tambores de diferentes tamaños y confirmaron su eficacia. Recomendaron una aplicación más amplia. A pesar del reconocimiento, Jenkins permaneció completamente concentrado en la tarea. Garantizó la seguridad de la tripulación, atendió el tambor y revisó el ensamblaje a diario. No dejó que la emoción lo distrajera. Comprendió que la precisión en la guerra solo importa cuando se aplica con constancia. Perfeccionó la técnica continuamente, experimentando con diferentes niveles de agua y aprendiendo cómo la temperatura afecta el comportamiento de los líquidos. Introdujo pequeñas mejoras y las compartió con la tripulación. En septiembre, la unidad se enfrentó a una tarea difícil. Un puesto avanzado alemán controlaba un puente estrecho. Este puente era crucial para las líneas de suministro.
Los alemanes habían fortificado el puesto con gruesas vigas de hormigón y acero. El fuego de artillería convencional rebotaba en la estructura. Los ingenieros sugirieron esperar a que llegara artillería más pesada. El mando no estuvo de acuerdo. No podían esperar más. Jenkins inspeccionó el puesto avanzado. Observó una ligera decoloración en la esquina superior. Esto indicaba un fallo en el proceso de fundición. Anotó el ángulo en su cuaderno. Ordenó a la tripulación atacar ese punto. La dotación del cañón posicionó el cañón. Jenkins preparó el barril de agua y midió cuidadosamente la elevación inicial. Ajustó la profundidad del agua varias veces. Alineó el barril. El primer disparo impactó cerca, pero no a la perfección. Observó la nube de polvo y corrigió el ángulo. El segundo disparo impactó en el punto débil. Apareció una breve columna de humo. Continuó ajustando. El tercer y cuarto disparos impactaron en el mismo punto. Comenzó a formarse una grieta. La dotación recargó rápidamente. El quinto disparo amplió la grieta. El sexto disparo provocó el desplazamiento del edificio. La esquina del puesto avanzado se desprendió. El fuego alemán cesó. La infantería cruzó el puente y tomó posiciones. Los oficiales registraron la exitosa penetración y la añadieron a la lista de enfrentamientos en los que el método del barril de agua había resultado decisivo. En las semanas siguientes, el batallón avanzó hacia el este a través de las debilitadas líneas alemanas. El terreno cambió de nuevo. Los bosques reemplazaron los campos abiertos. Las aldeas surgieron en grupos a lo largo de los senderos. La dotación de cañones se adaptó a cada nuevo entorno. Jenkins les enseñó a afianzarse bajo la espesura del follaje. Les mostró cómo compensar los desniveles del terreno cuando las raíces de los árboles levantaban la cureña. El bidón de agua simplificó el proceso. Podían estabilizar la cureña incluso en suelos forestales inclinados. Otras dotaciones de cañones observaron y copiaron el método sin dudarlo. Una tarde, la unidad llegó a un grupo de edificios agrícolas ocupados por la retaguardia alemana. Los defensores utilizaban un granero de piedra como posición de tiro. El granero tenía gruesos muros reforzados con madera. El fuego de ametralladora desde las ventanas superiores impidió el avance de la infantería aliada. Los ingenieros examinaron el edificio. No encontraron ningún punto débil. Jenkins inspeccionó los muros a distancia y observó las líneas de mortero. Las piedras cerca de la ventana derecha estaban ligeramente irregulares. Esto indicaba una carga en esa zona. Marcó la ubicación aproximada e informó a la guarnición que serían necesarios varios impactos desde la misma altura. La dotación del cañón colocó el cañón de 6 libras detrás de una pequeña trinchera. Jenkins levantó el barril de agua y lo colocó bajo la parte trasera del cureña. Con serena precisión, comprobó la profundidad del agua. El viento susurraba entre los árboles. Observó la dirección. Hizo cálculos. La dotación cargó el primer proyectil. El artillero apuntó. Jenkins dio la orden de disparar. El primer disparo impactó en la pared ligeramente por encima del objetivo. Las piedras se movieron. Jenkins ajustó el nivel del agua. El segundo disparo impactó más abajo, abriendo una pequeña hendidura en el mortero. Salió polvo por la ventana. El fuego alemán se intensificó. Jenkins lo ignoró. Volvió a medir. La tripulación preparó la siguiente ronda. El tercer disparo dio en el blanco con precisión. El efecto fue inmediato. Se formó una grieta en la esquina del marco de la ventana. Tras el cuarto disparo, la grieta se ensanchó. La sección de la pared se hundió. Los soldados en el granero intentaron reposicionar su ametralladora. El quinto disparo impactó en la hendidura debilitada. Toda la estructura alrededor de la ventana se derrumbó. La tripulación de la ametralladora quedó fuera de combate. La infantería avanzó y aseguró los edificios de la granja. Su avance resultó en menos bajas de las esperadas. Los oficiales observaron que la precisión del cañón de 6 libras había eliminado un punto de fuego peligroso. Jenkins y su tripulación avanzaron al siguiente sector. A medida que el batallón avanzaba, los oficiales de suministro comenzaron a solicitar barriles de agua adicionales. Estos se convirtieron en equipo estándar para las dotaciones de los artilleros. El método ya no era exclusivo de Jenkins, se convirtió en una práctica común en el campo de batalla. Se difundió mediante rumores, notas de campo y demostraciones. Los oficiales al mando observaron un aumento en la tasa de impacto y una reducción en el consumo de munición.
Autorizaron un breve boletín de campaña. El boletín describía el apoyo improvisado de nivelación con barriles de agua. Se refería a varios enfrentamientos. Jenkins no fue mencionado por su nombre. Los boletines de campaña rara vez reconocían a las personas, se centraban en el procedimiento. A mediados de octubre, la unidad se adentró más en territorio alemán. El clima se volvió más frío. La lluvia convirtió los caminos en lodo. El tanque de agua reaccionó de forma diferente con el frío, el agua se espesó ligeramente. Los ajustes se hicieron más lentos. Jenkins se adaptó usando agua caliente siempre que fue posible. Instruyó a las demás dotaciones de cañones que hicieran lo mismo. Siguieron su consejo. Los ajustes volvieron a funcionar con precisión. En una escaramuza, el batallón tuvo que eliminar una posición de mortero enemiga en una pendiente. La posición estaba protegida por sacos terreros y un escudo parcial de hormigón. El escudo cubría el frente y desviaba por completo el fuego de armas pequeñas. Los proyectiles de mortero de la posición estaban impactando a las tropas aliadas que avanzaban. Jenkins analizó la pendiente. El escudo tenía una esquina inferior ligeramente hundida. Identificó esto como el punto débil estructural. La dotación del cañón posicionó el cañón de 6 libras. Jenkins levantó el tambor y ajustó lentamente el nivel del agua. El primer proyectil impactó en el escudo y dañó el borde inferior. El segundo proyectil penetró más profundamente. El tercer proyectil rasgó la esquina debilitada. El cuarto proyectil derribó todo el soporte inferior. El escudo se derrumbó. La dotación del mortero se retiró. La infantería tomó inmediatamente el control de la posición. A finales de otoño, Jenkins llevaba consigo un pequeño cuaderno con mediciones para diversos tipos de terreno. Llenó varias páginas con notas sobre corrección de ángulos, rangos de compensación de retroceso y pautas para la profundidad del agua con diferentes pesos de cañón. De vez en cuando, los oficiales tomaban prestado el cuaderno, copiaban páginas y lo devolvían con comentarios adicionales. De esta manera, el cuaderno se convirtió en un manuscrito de campo no oficial. En noviembre, el batallón se acercó a un cruce crítico. Los alemanes habían fortificado un edificio de aduanas de piedra con muros reforzados, aspilleras y sacos terreros. El edificio daba a 3 carreteras y una vía férrea. La artillería pesada estaba demasiado lejos para ser útil. La infantería no podía acercarse al edificio sin sufrir bajas. El mando ordenó el uso de cañones antitanque para debilitar la fortificación. Desde su refugio, Jenkins examinó el edificio de aduanas. Analizó la mampostería y descubrió una junta horizontal donde se unían 2 capas de piedra. La junta era profunda y formaba una posible falla. Marcó el punto en un mapa. La tripulación colocó el cañón detrás de un carro dañado. Jenkins posicionó el barril de agua y comprobó su estabilidad. La tripulación cargó el primer proyectil. El disparo impactó cerca de la juntura. Se levantó polvo. Jenkins ajustó el nivel del agua. El cañón volvió a disparar. El segundo disparo impactó más cerca. El tercer proyectil impactó directamente en la juntura. El cuarto impactó en el mismo punto. La pared se agrietó. Los alemanes abrieron fuego presas del pánico. Jenkins continuó ajustando. El quinto proyectil ensanchó la grieta. El sexto proyectil atravesó parte de la pared. Los soldados de infantería avanzaron, lanzaron granadas de mano y eliminaron a los defensores. La intersección se abrió. Más tarde esa noche, ingenieros de la división visitaron la posición. Examinaron las marcas de impacto e interrogaron a la tripulación del cañón sobre su procedimiento. La tripulación señaló a Jenkins. Él les explicó todo de nuevo. Los ingenieros tomaron notas y se marcharon. Añadieron los detalles técnicos a sus documentos de diseño. Jenkins regresó con la tripulación y continuó con el mantenimiento. Se acercaba el invierno. Caía nieve en los campos. El barril de agua se congeló durante la noche. Jenkins rompió el hielo con la pértiga. Lo llenó de agua tibia y aisló el barril con un paño. Los ajustes se hicieron más lentos, pero seguían funcionando correctamente. Los artilleros de los sectores vecinos usaban aceite en lugar de agua. Usaban arena mezclada con piedras pequeñas. Improvisaron soluciones basadas en su método original. En diciembre, el batallón avanzó con cautela. La resistencia alemana aumentó. Cada día exigía maniobras cuidadosas. Jenkins y su tripulación se mantuvieron firmes. Dispararon con precisión. Ahorraron munición. Redujeron las bajas.
Su reputación creció. En enero, el batallón se topó con zonas de fuertes nevadas. Los campos estaban blancos. Los árboles se doblaban bajo el peso del hielo. El suelo permaneció congelado todo el día. Las tripulaciones de los cañones lucharon por estabilizar los carros sobre la dura superficie. Los cañones, llenos de agua, se comportaron de forma diferente a temperaturas bajo cero. Jenkins ajustó la táctica una vez más. Instruyó a las tripulaciones que llenaran los cañones con una mezcla de agua tibia y aceite. La mezcla ralentizó el proceso de congelación y permitió ajustes de elevación más suaves. Las tripulaciones siguieron el consejo y mantuvieron su precisión incluso en el frío intenso. En un tiroteo, la unidad se enfrentó a un búnker reforzado al borde de un camino forestal. El búnker estaba construido con placas de acero superpuestas, hormigón y soportes de madera. Las ametralladoras disparaban desde estrechas troneras. La infantería aliada no podía acercarse. Los ingenieros intentaban localizar los puntos débiles. La nieve oscurecía la mayoría de los detalles. Jenkins examinó la estructura con binoculares. Observó una ligera inclinación en la esquina izquierda. Esto indicaba una distribución desigual de la carga. Ordenó a la tripulación que apuntara a esa esquina. Colocaron el cañón detrás de un ventisquero. Jenkins colocó el tambor debajo del carruaje. El frío endureció el tambor. La mezcla en su interior se movía lentamente. Jenkins midió la profundidad con especial cuidado. El primer proyectil impactó ligeramente demasiado alto. Ajustó la profundidad con paciencia. El segundo proyectil impactó más cerca. El tercero impactó directamente en la depresión. Apareció una fina grieta en la superficie reforzada con acero. El cuarto proyectil ensanchó la grieta. El quinto proyectil provocó el derrumbe de la esquina hacia adentro. El búnker quedó debilitado. Los soldados de infantería asaltaron la estructura y la aseguraron. Los oficiales elogiaron la precisión del cañón de 6 libras. Continuó nevando durante todo febrero. El batallón avanzaba ciudad por ciudad. Las tropas alemanas se retiraban lentamente, utilizando los edificios fortificados como puntos fuertes improvisados. La dotación de artillería se enfrentó a varias posiciones similares. Jenkins usó el mismo método cada vez. El barril de agua se volvió tan familiar que los hombres lo llevaban con el mismo cuidado que las cajas de municiones. Lo limpiaban. Lo protegían. Lo aislaban por la noche. Ya no era un objeto improvisado. Se había convertido en una herramienta de supervivencia. En un pueblo, los alemanes fortificaron la torre de una antigua iglesia. La usaron como puesto de observación. Los morteros dependían de ella para dirigir su fuego. La torre tenía gruesos muros de piedra. Los ingenieros afirmaron que se necesitaría artillería pesada para destruirla. El mando solicitó una prueba de fuego con el cañón de 6 libras. Jenkins examinó la torre. Descubrió una tenue línea vertical en el lado este. Marcaba una unión entre la antigua mampostería y una reparación posterior. Esta unión constituía un punto débil. La tripulación posicionó el cañón al final de una calle estrecha. Jenkins ajustó el tambor. Midió el ángulo 3 veces. El primer proyectil impactó a la izquierda de la juntura. El segundo impactó en la juntura y dejó una nueva grieta. El tercero profundizó la grieta. El cuarto proyectil partió la piedra. La torreta se inclinó. El quinto proyectil la hizo colapsar por su propio peso. El puesto de observación quedó destruido. Comenzó el fuego de mortero. La infantería avanzó. La dotación del cañón inspiraba gran respeto entre las tropas. Los soldados solían pasar junto al cañón de 6 libras y golpear el barril de agua, como si les trajera buena suerte. Jenkins nunca fomentó la superstición. Explicó que el barril funcionaba según leyes físicas y un rendimiento constante. Los soldados escuchaban, pero para ellos, el barril simbolizaba seguridad. Vieron los resultados. Vieron menos bajas. Confiaban en el método más que en cualquier manual de instrucciones. A lo largo de marzo, el batallón continuó su avance. Los alemanes opusieron una resistencia feroz, pero eran superados en número. Fortificaron puentes, molinos, graneros y puestos de control en las carreteras. Jenkins se acercó a cada objetivo sistemáticamente. Examinó los defectos estructurales, calculó ángulos y ajustó el cañón. El arma disparó con precisión. En un enfrentamiento, el enemigo utilizó un edificio de ladrillo de 2 pisos como posición de tiro. Jenkins descubrió cimientos irregulares.
6 proyectiles destruyeron toda la esquina izquierda. El edificio se derrumbó. La infantería capturó a los supervivientes que se encontraban en el interior. Los líderes comenzaron a mencionar el método en las sesiones informativas. Lo llamaron estabilización líquida de altitud. Utilizaron diagramas basados en las notas de Jenkins. Instruyeron a las nuevas tripulaciones a usar bidones en objetivos fortificados. Elaboraron explicaciones simplificadas para los reclutas. Calificaron el método como una solución eficiente en el uso de recursos y de gran utilidad en el campo de batalla. A pesar de la gran aclamación, Jenkins permaneció con la dotación del cañón. Rechazó las ofertas de traslado a una unidad de entrenamiento de retaguardia, prefiriendo trabajar directamente con los hombres. Estaba convencido de que el método solo era útil si se aplicaba con precisión en condiciones reales. Continuó perfeccionando los detalles, experimentando con la altura del tambor y probando diferentes líquidos. Descubrió que las temperaturas más frías requerían un nivel de agua más alto, y compartió estos hallazgos con otros miembros de la tripulación. En abril, el batallón llegó a un cruce de río custodiado por un búnker reforzado. El búnker se alzaba sobre una plataforma de hormigón orientada hacia el agua. La plataforma se inclinaba ligeramente hacia el río. Esta inclinación creaba tensión en la parte inferior derecha del búnker. Jenkins lo reconoció de inmediato. Señaló la zona de tensión. La dotación del cañón ajustó el tambor del cargador. Dispararon el primer proyectil. Este impactó en la plataforma. El segundo proyectil impactó más cerca. El tercer proyectil impactó en la parte inferior, justo en el punto de tensión. Una grieta recorrió la base. El cuarto proyectil profundizó la grieta. El quinto proyectil fracturó el hormigón. El búnker se deslizó por la pendiente. Se desplomó de lado en el río. La infantería tomó el control del cruce. El comandante de brigada visitó la posición personalmente. Le pidió a Jenkins que explicara el procedimiento. Jenkins así lo hizo. El comandante escuchó atentamente. Le dio las gracias personalmente. Esto era inusual para oficiales superiores. En mayo, la campaña del batallón llegó a su fin. La resistencia alemana se debilitó. El número de rendiciones aumentó. Las posiciones que antes requerían penetraciones cuidadosas ahora caían rápidamente. Pero la dotación de cañones mantuvo la disciplina. Ejecutaron cada enfrentamiento con precisión. Mantuvieron el tambor listo para disparar. Una noche, la unidad descansaba cerca de un almacén capturado. Jenkins estaba sentado con los hombres, afilando herramientas. Un teniente se le acercó y le entregó un mensaje del cuartel general de la división. En él se indicaba que el mando del cuerpo había reconocido oficialmente el método de elevación de bidones de agua como el procedimiento de campo recomendado para todos los cañones antitanque y artillería ligera contra objetivos fortificados. Además, se indicaba que los informes elogiaban el método por su eficacia para reducir el desperdicio de munición y las bajas de infantería. El mensaje concluía con la breve frase: el método se basó en el desarrollo de campo del soldado Arthur Jenkins. La tripulación leyó el mensaje y lo felicitó. Jenkins asintió, pero mantuvo el tono. Dijo que el método era importante porque salvaba vidas, no porque llamaría la atención. La tripulación estuvo de acuerdo. Prepararon su equipo para el día siguiente. La guerra estaba llegando a su fin. Pero el batallón aún encontraba resistencia ocasionalmente. Jenkins seguía usando el tambor siempre que se requería precisión. Confiaba en el método. Los hombres confiaban en él. Tras el fin de la guerra, Jenkins regresó a casa en silencio. Desembarcó del barco de transporte en un puerto tranquilo. No había periodistas esperándolo. Ningún oficial lo recibió. Solo llevaba una maleta y mantenía la misma expresión tranquila de la campaña. Caminó por el pequeño pueblo donde se había criado. Las tiendas habían reabierto. Las familias se reunían. La gente hablaba de la victoria, el racionamiento de alimentos y el futuro. Pocos le preguntaron por los detalles de su servicio en tiempos de guerra. Aceptó un trabajo en una constructora que reparaba puentes e instalaba plantas industriales. El trabajo le resultaba familiar. Las máquinas le recordaban al Cureña. Las placas de acero le recordaban las juntas de hormigón que había estudiado en Francia. Guardaba su cuaderno de guerra en un cajón. Contenía diagramas, registros de la profundidad del agua y correcciones de ángulos. Nunca se lo mostró a nadie en el trabajo. Aplicaba en silencio los principios que contenía al nivelar con precisión maquinaria pesada.
Jenkins rara vez hablaba del método del bidón de agua. Cuando los vecinos le preguntaban sobre la guerra, les contaba sobre su equipo, las largas marchas y las noches frías. Omitía mencionar que su idea había abierto brechas en varias fortificaciones. Creía que el mérito era de los hombres que disparaban el cañón, transportaban la munición y se abrían paso entre el fuego enemigo. Pasaron los años. Los historiadores militares publicaron relatos de técnicas de combate improvisadas. Algunos documentos mencionaban un método de estabilización utilizado por las tripulaciones antitanque en Normandía. Describían la nivelación mediante apoyo hídrico como una novedad en las operaciones de campo. No se mencionaba el nombre del soldado que la desarrolló. Jenkins leyó uno de estos relatos por casualidad. Cerró el libro con cuidado y lo dejó en la estantería. No se frustró. Sabía que las ideas se difundían rápidamente en el campo de batalla. Los nombres se desvanecían. Los resultados permanecían. Varios años después, asistió a una reunión de su antigua unidad. Los hombres lo reconocieron al instante. Hablaron del puesto de avanzada, la cresta, el granero y el cruce del río. Recordaron el tambor bajo la torreta. Recordaron cómo cada disparo impactaba exactamente donde debía. Le dijeron que este método les había salvado la vida más de una vez. Jenkins escuchó en silencio. Les dio las gracias. Dijo que la tripulación había hecho de la idea un éxito. Al caer la noche, uno de los pistoleros se le acercó en privado. Dijo que este método les había dado confianza cuando todo lo demás había fallado. Les había salvado la vida. Jenkins asintió. Puso su mano sobre el hombro del hombre. Dijo que solo importaba la supervivencia. Jenkins pasó el resto de su vida de forma convencional. Trabajó, reparó máquinas y mantuvo sus herramientas limpias. Conservó su cuaderno de guerra hasta bien entrada la vejez. Hacia el final de su vida, lo guardó, junto con sus medallas, en una pequeña caja. No dejó ninguna carta. No dio ninguna explicación. Simplemente conservó el registro de una idea nacida de la necesidad y la precisión. La guerra terminó mucho antes de su muerte, pero el método que desarrolló permaneció en los manuales militares durante años. Fue una de las muchas innovaciones silenciosas que surgieron de la presión, el riesgo y la necesidad de proteger la vida de los demás. Eso le bastaba.